Bienvenidos a COC Ora, un espacio para crecer en el conocimiento de la Biblia y orar juntos por tus peticiones. De inmediato, tus anfitriones. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, poder saludarles en esta mañana hermosa. Hoy ya miércoles, ¿verdad? Ya se nos está yendo esta semana con algunos retos muy, pero muy interesantes en todo el Hemos proceso. presentado. Así que saludos para todos y qué bueno poder conversar y estar aquí. Saludos Rosa, Vilma, que por aquí les puedo ver. Siempre me gusta poder saludarles y poder compartir este tiempo. Por aquí estamos. Así que a los demás que están conectados a través del YouTube, estos días no hemos estado a través de la plataforma de COC Radio. Eso es algo que ya mañana, Dios mediante, estaremos supliendo para poder estar de nuevo por todas las plataformas. Así que por aquí volveremos. Y esta semana hemos estado conversando acerca del tema del perdón y qué importante es poder entender el perdón, entender cómo Dios nos ha perdonado y a través de ese perdón que nos dio, también nos da la capacidad para poder perdonar a otros. Y ese es un regalo precioso que Él ha puesto en nosotros y que es bueno que podamos disfrutarlo, que podamos entender la gracia y la bendición que es parecernos a Dios, por decirlo de alguna manera, a través del perdón. Así que hoy este es un tema que lo tocamos muy seguido, de hecho es un tema básico de los retiros Renovación, y en esta ocasión pues vamos a estarlo también conversando, también mirando de alguna u otra manera. Así que les invito para que podamos seguir en este tema. Y bueno, yo creo que una de las cosas importantes que nosotros necesitamos entender cuando tocamos el tema del perdón es entender lo que es perdón y lo que no es perdón. Porque son dos factores bien importantes, saber qué es y qué no es, porque muchas veces nos vamos por la onda de, bueno, es que yo no puedo olvidar. Y eso es muy válido. No poder olvidar definitivamente es una realidad para muchos. Y a veces las ofensas, pero no sobre todo las ofensas, sino cuando se ha sido agredido, cuando se ha sido dañado, es muy difícil poder hacer esa ruta del perdón. Y sobre todo si esta agresión ha sido consistente, ha sido sobre todo percibida desde la autoridad o, por supuesto, es mucho más sentida cuando sucede con las personas que nosotros amamos, porque no es lo mismo que nosotros tengamos que perdonar al vecino que conocimos o a alguien que vimos en algún lugar y me habló mal, pues, a que yo tenga que perdonar a un hermano, a un padre, a un hijo en algunos casos, o a alguien, una pareja, la pareja, el esposo, la esposa, el novio, la novia. Es muchas veces más difícil porque las expectativas han sido más altas, porque de ellos se espera otra cosa, absolutamente, siempre se espera algo diferente, y entonces en este proceso podemos ser realmente lastimados y puede ser un proceso bastante duro. Así que vamos a irnos por aquí. Déjenme ver si les puedo poner este pasaje por aquí. Se me como que decidió no aceptarme el video, así que va ahí sí
está interesante porque ya lo tenía y ya no lo tengo. Así que bueno, vamos a dejarlo. Y vamos a leer Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice básicamente, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Y este es un factor importantísimo, la importancia de perdonar, y en ese mismo enunciado del perdón está también una de las grandes realidades del perdón. Perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó. Eso nos deja muy claramente también la necesidad o la certeza de que hemos recibido el perdón de Dios. Él ya nos lo dio, ¿verdad? Entonces, aquí va a ser sumamente importante entender esta parte, que Él ya nos dio ese perdón. Así que vamos a partir del hecho de que, como les decía ayer y estos días hemos tratado, es que ya nosotros recibimos un perdón de una deuda que era absolutamente impagable, una deuda que estaba fuera de categoría para nosotros, pero a Dios le pareció perdonarnos, darnos ese perdón, y entonces hoy disfrutamos de esa gracia maravillosa. Porque Jesús es el modelo que tú y yo podemos seguir, y ese es el factor que queremos resaltar. Él nos perdonó y Él nos da la capacidad para también nosotros poder perdonar. Así que nos vamos a ir con esto porque para poder perdonar nosotros tenemos que entender primero que debemos aceptar el perdón de Dios. Y aquí estoy poniendo esta diapositiva, ya después la estaremos usando un poquito más eficazmente, ¿verdad? Pero el primer tema que nosotros necesitamos es ir al arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos conecta con Dios, nos conecta con la certeza del amor de Dios, del perdón de Dios, nos da paz en nuestro corazón, y la certeza de perdón también siembra en nosotros ese deseo, esa capacidad, más que nada esa capacidad de poder dar el perdón que hemos recibido, porque simplemente lo que hemos recibido es tan maravilloso que entonces podemos afrontar el reto de enfrentar a aquellos que nos han hecho daño, y ya no desde la amargura y el resentimiento. Entonces, para poder ver la necesidad del perdón es importante entender que nosotros primero necesitamos ese perdón. Sí, nosotros antes que nada necesitamos reconocer nuestra necesidad de perdón. Sí, y aceptar y venir delante del Señor y decirle: Señor, esta es mi situación. Y eso es fundamental, sabernos perdonados. Él dice que si nosotros hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es un hecho del cual podemos estar totalmente persuadidos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él nos ha dado esa capacidad, esa libertad para perdonar. Y tú y yo podemos entonces, habiendo recibido el perdón, poder perdonar a otros. Pero Él está siempre listo para otorgarnos ese perdón que nosotros necesitamos, y nuestra continua conciencia de esa necesidad es importante. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos frente a personas que son persistentes en la ofensa. Y hay personas que son persistentes en el descuido, pero hay personas que son persistentes realmente en la ofensa y en la intención de ofender o de dañar. Y entonces, en esos casos necesitamos recordar que el Señor es persistente en su decisión de perdón, de perdonar. Y entonces nos abrió una puerta
que muchas veces nosotros no estamos tan dispuestos a abrir a otras personas. Y es la puerta de venir una y otra vez delante de Él y poderle decir, Señor, he pecado contra ti, te pido perdón. Reconocer nuestra falla. Y este es un elemento bien importante que aplica tanto a la hora de nosotros pedir perdón como a la hora de otorgar perdón. Cuando nosotros vamos a pedir perdón, necesitamos indiscutiblemente reconocer por qué estamos pidiendo perdón. Yo recuerdo siempre un amigo que él, cuando jugábamos en aquella época en el equipo, él siempre era un temperamento muy fuerte, así que a cada rato tenía que pedir perdón. Y él decía, perdón, pero es porque tal cosa, perdón, pero... Y ya todos en el equipo, recuerdo que una vez particularmente, todos lo pensábamos, pero una vez casi que nos pusimos de acuerdo en coro, le dijimos, sin peros, cuando le pones el pero, ya dejaste de reconocer tu falta. Y ese es un hecho que necesitamos tener sumamente claro. Cuando nosotros le ponemos el pero, ya dejamos de reconocer la falla que hemos estado cometiendo. ¿Por qué? Porque el pero implica la evasión de la responsabilidad propia en la falta cometida. Y esto es sumamente importante. Si yo voy a pedir perdón, y normalmente la persona a quien más seguido vamos a pedir perdón es a Dios, es importante que nosotros asumamos la responsabilidad de aquello que hemos hecho. Eso es un hecho fundamental del arrepentimiento. Yo necesito reconocer mi responsabilidad en la acción que fue pecado o que lastimó o que dañó a alguien más. Nadie me obligó, no fueron las circunstancias, no fue el entorno, no fue nada. Muchas cosas pudieron haber afectado, pero yo tomé una decisión incorrecta. Entonces, es importante esto porque le ponemos nombre, reconocemos y delante de Dios no vamos a ir como que, bueno, Señor, mira, lo que pasa es que no, voy directo y al grano. Pero también cuando yo he sido ofendido o afectado, qué importante es que yo pueda ponerle nombre a lo que estoy viviendo, al dolor que estoy experimentando, ponerle rostro. Porque, ¿qué pasa? Muy seguido somos dados a pasar por alto esto de ponerle rostro. ¿Por qué? Porque es más difícil, ¿sí? Porque a veces ponerle rostro implica decir, wow, esto me dañó. Sí, y entonces es más fácil reducir el impacto, es más fácil decir, mira, no era tan malo, no fue tan mala la situación, fue una situación, él no quería, pero bueno, es que era débil, o ella no quería, y vamos minimizando, pero al minimizar la situación, no estamos dándonos cuenta de lo que realmente está pasando en nosotros. Y el perdón realmente tiene la capacidad de resolver la deuda que, primero, que nosotros tenemos con Dios, y segundo, la capacidad de resolver la deuda que otros tienen conmigo. Entonces, o que yo tengo con otros también, porque la Biblia nos manda no solamente a perdonar, sino que muy expresamente nos dice que nosotros debemos pedir perdón. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti y tú estás por dar la ofrenda, deja eso y ve y pídele perdón. Entonces, cuando sea que vayamos a pedir perdón a Dios o a otros, o sea que vamos a perdonar, es importante que estemos claros en la responsabilidad y en reconocer cuál es el daño. Yo no perdono porque decido asumir que una persona que me golpeaba
o que me hacía bullying todos los días, no es que el pobrecito, mira que es que no sabía, no es que, ay, no era tan malo, al final yo me lo imaginé, no. Yo perdono consciente de que fulanito de tal, cada vez que me veía me atacaba. Y era una decisión deliberada de él atacarme. Estoy hablando de cosas que me pasaron específicamente cuando era adolescente. Y entonces yo decido que a pesar del daño recibido, yo perdono a esa persona por las veces que se burló de mí, por las veces que me golpeó, por las veces que me atacó, por haber hecho esto que hizo en su momento. El daño fue ese, el impacto de su acción fue ese. Las razones, como yo estoy decidiendo perdonar, yo no estoy tratando de justificar el daño, yo solamente estoy perdonando. O sea, decido pasar por alto la ofensa y es importante aquí, no utilizar el pasado en contra de aquella persona a la cual estoy perdonando. Y ahí está el kit del asunto. Muchas veces nosotros nos detenemos de perdonar porque asumimos que perdonar primero es un acto de debilidad. A veces pensamos que perdonar implica olvidar que algo pasó. Y mire, esa es una enseñanza incorrecta. Sí, incorrecta. No es veraz cuando alguien te dice, mira, es que perdonar implica que tú tienes que olvidar que las cosas pasaron. No, no. Eso no es una realidad sostenible, que uno pueda pensar que se va a olvidar del abuso, que se va a olvidar. Mira, esto se me había olvidado. Ahorita que estoy hablando con ustedes, lo que les acabo de contar, lo recuerdo. Pero hay cosas que no se olvidan así nomás. Hay cosas que dejaron huella y marcaron nuestro crecimiento o nuestra vida. Y entonces es importante que nosotros podamos tomar ese cambio. Sí, tomar ese cambio y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer ajustes. Yo voy a reconocer lo que pasó. Voy a dejarlo atrás. Voy a asumir el hecho de que alguien decidió lastimarme, ¿sí? Todo eso voy a asumirlo. Ustedes perdonen, en este momento estoy teniendo un detallito que necesito saber si está afectando la transmisión. Gracias a Dios parece que no. Ajá, sí la afectó. Me cuentan. ¿Se cayó la señal? Ok. Sí. Entonces, necesitamos reconocer que la situación que se dio afectó. Y cuánto aún reconocer el dolor que nos causó. Perdonar no es ignorar el daño que pasó. Perdonar no es olvidar que las cosas pasaron. Nada de eso tiene que ver con el perdón. Cuando yo perdono, yo estoy asumiendo que si estoy afectado, si eso me dañó de alguna manera, me dañó. O sea, acepto el hecho de que la ofensa o la agresión causó un daño en mi vida. Pero también estoy decidiendo, mis queridos, no seguir con ese ciclo, no seguir alimentando el daño que aquello causó. Es decir, pasar de ser una víctima a pasar a vivir como alguien que ya venció a pesar de la situación que enfrentó. Porque sí, de eso se trata al final del camino. Nosotros, mientras permanecemos en modo no perdono,
estamos también eligiendo permanecer como víctimas del daño que en un momento recibimos. Y esto es muy importante, porque la diferencia de pasar de víctima a ser libre, a ser más que vencedor, una de las grandes diferencias y un punto de inflexión importantísimo es que tú y yo podamos decidir pasar por alto la ofensa. Es decir, uno, voy a asumir el hecho de que me dañó y que el daño que hizo sucedió. Listo, pasó. Me golpearon, me moretearon el ojo, para poner un caso y no entrar en detalles, porque cada uno tiene su situación. Mi ojo se hinchó y quedé moreteado y justo ese día tenía que tomarme la foto de la graduación. Así que salí con el ojo morado, no pude salir en la foto. Voy a poner un caso bien hipotético. Bueno, el daño se hizo. Yo no voy a ignorar el daño y el dolor que me causó ese daño. Y no voy a ignorar que fue fulanito o fulanita el que hizo eso. Ahora bien, ¿qué decido hacer? Decido que así como Jesucristo, así como Dios perdonó mis pecados, muriendo en la cruz del Calvario y llevando Él el peso de mi pecado, asimismo, yo puedo perdonar y 99.99, por no decir 100% seguro, que el precio que yo voy a pagar por llevar las consecuencias, o que yo pagué por llevar las consecuencias, no va a ser comparable con el precio que Jesús mismo decidió pagar cuando decidió perdonarnos. Entonces, la deuda, sí, aquí sí entra el único caso en que para mí es válida la comparación y que la Biblia nos deja claro: comparemos el daño, comparemos el pecado, comparemos la ofensa, comparemos la persistencia nuestra en pecar con la persistencia de otros en lastimarnos, y entendamos que recibimos el perdón de Dios por pura gracia, por su favor, sin que nosotros no lo mereciéramos. Entonces, cuando vemos el inmenso peso de nuestro pecado y de la consecuencia, con el peso del pecado de otros y el impacto que puede tener, entonces nosotros podemos decidir: sabes que yo decido perdonar. Y el momento en que yo perdono, estoy también eligiendo no solamente decir, bueno, ya paso por alto, estoy eligiendo vivir libre. ¿Vivir libre de qué? Vivir libre de toda la amargura que me causa el tener eso ahí guardado. Estoy eligiendo vivir libre de tener mi vista puesta en el pasado. Recuerde que este tema vino porque una de las razones, uno de los elementos que necesitamos precisamente para poder tener, aquí no sé por qué se activó algo que no era, una de los elementos para poder ser tierra libre, por decirlo de alguna manera, es precisamente que nosotros podamos limpiar, liberarnos del poder del pasado, porque eso es al final el tema, librarnos del poder del pasado. Y una herramienta brutal para librarnos del poder del pasado es perdonar. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Sí, librarnos de ese poder para poder mirar hacia adelante. Entonces, en el momento en que yo perdono, yo estoy diciéndole a mi pasado y a una de las partes más intensas de mi pasado: sabes que tú no tienes más poder sobre mí. Ya tú no vas a seguir controlando las situaciones de mi vida. Ya tu pasado no tienes
no vas a tener más el poder de gestionar mi futuro. Y ya yo estoy decidiendo no vivir como una víctima de aquellas cosas que pasaron. Y ese es el punto. Decido no ser más una víctima. Entonces soy libre para avanzar hacia lo que Dios tiene delante mío. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido masticando dolores y envenenándonos continuamente a través de el dolor, de la amargura, algo que me pasó cuando tenía 5, 10, 15, 20 años, 25 años, pero que no he sido capaz, no he podido o no he tenido la determinación de decir ya pasó. Una amiga que traicionó o un amigo que traicionó. Y pasaron los años y ya yo no le puedo ver y cada vez que le veo empieza mi mente a trabajar y a maquinar porque no le soporto. Alguien que estaba muy cerca y que hizo algo, me atacó, me dijo algo y ahí estoy, dándole y dándole y dándole al mismo tema. Cada vez que yo dedico ese tiempo a masticar el pasado, es tiempo que le estoy quitando la posibilidad de crecer y de avanzar y de alcanzar el potencial que Dios me dio. Entonces, nosotros necesitamos definitivamente caminar la ruta del perdón. Uno, porque Dios lo ordena. Dios nos dejó claro, perdonen a los que los ofenden. Y más adelante dijo, si no perdonan de todo corazón a los que los ofenden, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Entonces, el perdonar a otros me va a ayudar a tener la certeza del perdón de Dios de mis ofensas. No estoy hablando en este momento de salvación o no salvación. Estoy hablando de que voy a estar allí en un punto donde no voy a tener una comunión con Dios íntima. No voy a poder relacionarme con Dios como Él quiere y como yo quisiera, porque la amargura, el resentimiento están ocupando el lugar de Dios. Están ocupando el tiempo de Dios. Entonces, perdonar es un acto que nos da libertad. Sí, nos da libertad. Libertad para poder avanzar, libertad de ser víctimas. Y mire, qué triste es ver personas que pasan los años, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, y todavía siguen teniendo conflictos de ira, de enojo, de todo. Y cada vez que confrontan la situación, te das cuenta, y el argumento que dicen, no, es que cuando yo fui chico, a mí me maltrataron, cuando yo tenía tanta edad, abusaron de mí. Y cierto, esa persona fue víctima de una situación. Pero quiero decirte, ya no es víctima. Fue víctima, ya no es víctima. Pero la diferencia entre vivir como víctima o vivir libre, en gran medida está en el perdón. El inicio de la restauración está allí, en la capacidad, en la decisión de perdonar. Porque algo que hablamos ayer y que está en uno de los títulos de estos días es que tú y yo hemos recibido la capacidad de perdonar. Sí, hemos recibido la capacidad de perdonar. Porque si Dios no nos hubiera dado esa capacidad, no nos demandaría que lo hiciéramos. ¿Fácil? No, no siempre es fácil. A veces es sencillo. Ay, yo perdono y se acabó. Y al rato se me olvida. Pero cuando hay heridas que siguen doliendo, puede ser más difícil. Mañana, Dios mediante, conversamos de algunas de las cosas que son y que no son perdón.
para ver si entonces el viernes, Dios mediante, terminamos un poco con cómo llevar el proceso, ¿verdad? Porque es importante entender algunas cosas. Hoy hemos hablado de que perdonar no es olvidar. Perdonar no implica minimizar la ofensa recibida. También hemos hablado que para poder perdonar se requiere, o recibir perdón, se requiere estar consciente del daño que se ha recibido o que se ha generado, ¿verdad? Ponerle nombre. Una de las cosas importantes que se enseña siempre es cuando tú le pones nombre a algo, estás empezando a solucionar ese problema. Si no tiene nombre, si no lo defines claramente, no estás avanzando hacia la solución. Podemos ponerle paños tibios, pero no estamos trabajando en la real solución. Entonces, hoy quiero dejarte con esto. Perdonar es una instrucción de Dios. Perdonar es un regalo que Dios nos dio al recibir el perdón, y Él nos da la capacidad de perdonar definitivamente. Perdonar nos libera del poder del pasado sobre nuestras vidas. Y esto es sumamente importante. Nos da libertad para poder avanzar en el propósito de Dios. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos si en nosotros hay situaciones que todavía necesitan perdón. Personas a las cuales todavía nos está costando muchísimo mirar a los ojos y considerar, porque simplemente estamos amargados, estamos dolidos, estamos afectados. Yo no sé cuál es la situación tuya hoy, pero yo sí sé que si estás experimentando una lucha con el perdonar, Dios te ha dado la capacidad y Dios quiere que tú vivas libre. Dios quiere que tu corazón esté libre para ser la mejor tierra, esa tierra que da mucho fruto. Y el perdón, la falta de perdón, se constituye en una raíz amarga que contamina todo y que daña todo y que nos impide dar el fruto que Dios diseñó para nosotros, para que seamos fructíferos en toda nuestra vida. Así que en cuanto a ese tema, Dios mediante, mañana seguimos. Señor, quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis pacientes, hermanos y amigos que están aquí hoy. Darte gracias por su vida, darte gracias por la certeza, Dios, de que tú nos has perdonado, de que tú nos has amado, de que tú, Señor, caminas con nosotros. Gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tú nos ayudes a reflexionar en cómo estamos manejando el tema del perdón. Cómo estamos manejando el resentimiento, el dolor, la amargura. Muchas veces dolores y amarguras justificados, si podemos decirlo. Ofensas reales, situaciones reales. Alguien que nos robó, alguien que nos hizo daño, alguien que nos difamó. Daños que fueron reales. Daños a la honra. Daños que afectaron nuestra vida. Y que es difícil caminar o imposible caminar sin recordar que eso pasó o sin ver el impacto que eso tuvo. Señor, hoy te pido por cada uno de nosotros, Dios, para que tú traigas a nuestra memoria aquellas cosas que necesitamos tratar y que estamos en capacidad de tratar. Y que podamos entender que si tú lo traes hoy a la memoria, tú estás, Señor, dándonos también la capacidad de alcanzar la libertad. Te bendigo en el nombre de Jesús, porque tú nos diste el ejemplo perfecto de perdón dando tu vida en la cruz del Calvario, cargando la culpa que era nuestra y llevando el castigo que nos correspondía a nosotros. Y absolutamente tú no tenías ninguna justificación, o sea, no era justo de alguna manera que tú pagaras, porque éramos nosotros los culpables.
nosotros te ofendimos, nosotros pecamos, nosotros te hicimos a un lado, Dios. Nosotros estuvimos dispuestos a lastimarte, y aunque fueron en aquella época, entre los judíos y los romanos, representando a los judíos y a todos los no judíos, los gentiles que participaron en la muerte, es muy probable que nosotros hubiéramos tomado la misma decisión de estar allí. Pero nosotros cada día, Señor, vivimos y muchas veces hemos pecado y te hemos hecho a un lado. Y antes de venir a ti, Señor, tú nos amaste sin que nosotros siquiera nos hubiéramos arrepentido. Nos amaste así como estábamos. Y nos sigues amando hoy que hemos venido a ti y no nos recuerda nuestro pecado pasado, sino que lo dejaste atrás. Y no solo eso, sino que nos amas y nos das cada día todo lo necesario para poder vivir y honrarte. Oh Señor, quiero rogarte en el nombre de Jesús, que nos ayudes a considerar la grandeza del perdón recibido, que nos ayudes a considerar cuán inmenso es tu amor y cuán grande es el perdón y cuán grande era nuestra deuda, para entonces poder mirar a aquellos que nos han ofendido. No te pido, Señor, que nos ayudes a perdonar a aquel que nos imaginamos que nos hizo daño, o solamente aquel que nos hizo una pequeña ofensa pasajera. Te pido por aquel que el daño ha impactado la vida y el destino. Aquel que ha recibido daño que ha afectado su desempeño a través de la vida. Y que podría decir no es justo perdonar. Pero Dios, tú nos diste el ejemplo. Y te ruego, Señor, que ayudes a mi hermano, a mi hermana, a dar ese paso que tú ordenas y que tú nos has dado la capacidad y que nos diste el ejemplo de otorgar perdón. Y en el otorgar perdón, que mi hermano, mi hermana hallen la libertad de ese peso que les agobia hoy y que les impide avanzar con toda la libertad que tú quieres. La libertad, Señor, de poder mirar a los ojos a quien les agredió o quien les lastimó y poderle mirar en paz, sin miedo y sin amargura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tú nos has dado la gracia para perdonar. Tú nos has perdonado y nos has dado vida. Y te pido libertad sobre cada uno para vivir, Señor, confiados, para vivir en paz, para disfrutar de la gracia y la bendición de ser hijos tuyos y ser una tierra que da mucho fruto cuando tu palabra llega. En el nombre de Jesús, te ruego que nos ayudes a unir la palabra a la acción para perdonar. Y que, Señor, tú sabes cómo tratar con cada uno de nosotros. Pero yo sé que tú quieres tratarlo. Gracias en el nombre de Jesús. Te pido también por cualquiera de mis hermanos que hoy tiene alguna enfermedad. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú traigas salud, que traigas medicina, Dios, que traigas, Señor, restauración, que sanes el cuerpo, sane la mente. Aquel que tiene cáncer, aquel que tiene problemas con su espalda, aquel que tiene problemas con el hígado, con los riñones, Señor, aquel que está experimentando problemas de depresión o que se siente perseguido y que está teniendo problemas, Señor, en su capacidad de razonar, de concentrarse. No sé cuál sea la situación. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú envíes salud sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre el oyente que está hoy aquí, y que llega por accidente, Señor, y no sé ni qué día está llegando, porque puede ser que sea hoy, como puede ser que sea simplemente el día que vea este programa. Pero tú quieres, Señor, sanarle. Yo te pido por él, sánale en el nombre de Jesús. Recibe salud en el nombre de Jesús.
Por la llaga de Jesucristo tú fuiste sanado. Él te da vida y te da salud en el nombre de Jesús. Te pido consuelo por aquel, Señor, que hoy está desconsolado, aquel que hoy llora la pérdida de un ser querido, aquel que está a la expectativa, Señor, que no sabe qué pasa con su familia, todavía lo que pasa allí en Colombia, en Venezuela, en Tailandia, en los lugares donde ha habido terremotos, catástrofes. Te ruego, Señor, que tú traigas fortaleza, aliento y respuesta para que más personas, muchos más, los que queden, sean rescatados con vida, y para que tú, Señor, traigas fortaleza a aquellos que ya tienen la certeza de que su familiar o su amigo ha partido. Para aquel, Señor, que está afrontando el reto de continuar la vida después de sufrir daño, Padre, que tú seas su fortaleza en el nombre de Jesús. Y Padre, que tú seas fortaleza y escudo en la vida también de aquellos que están siendo perseguidos en Nigeria, en China, en la India, en Pakistán, en México. Aquellos que están perdiendo sus casas porque las comunidades se han levantado contra ellos y los han obligado a abandonar sus casas y los están atacando en ciudades de México, en Chiapas, Señor, y en otros lugares. Padre, glorifica tu nombre en medio de ellos. Y que aquellos que le persiguen, Señor, hoy puedan arrepentirse y volverse a ti y ser salvos en el nombre de Jesús. Y que todo plan del enemigo en contra de tu iglesia sea desbaratado, porque tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Y tú eres el dueño de la iglesia. Aquí en Panamá y en cualquier lugar, tú sigues siendo el dueño de la iglesia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por poderte llamar papá y saber que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, gracias por estar esta mañana aquí acompañándonos en COC Ora. Ruego que el Señor siga bendiciendo tu vida, que el Señor siga llenándote de toda gracia, de toda bendición, que puedas experimentar el amor de Dios y que puedas disfrutar el saber que Dios está contigo. Dios mediante, entonces nos escuchamos mañana. Ustedes me ven aquí, estoy tratando de poner la despedida, pero parece que la despedida no quiere aparecer, así que vamos a renunciar, parece ser, a eso. No, por aquí está. Así que vamos entonces a despedirnos por hoy. Dios mediante, mañana estaremos y estaremos con mucha alegría, con mucha tranquilidad y sabedores de que el Señor está con nosotros, que el Señor está en medio de nosotros. Bendiciones, mis amados. Chao. Hemos presentado COC Ora. Acompáñanos en una próxima edición.